Pues vamos a continuar nosotros extrayendo enseñanzas de la vida de Sansón, que están registradas en 4 capítulos en el libro de Jueces. Empieza desde el capítulo 13. Son 4 capítulos, 3 de ellos, el capítulo 13, el 14 y el 15, están pincelados por la aprobación de Dios y por la ayuda de Dios en las cosas que hizo Sansón. Podemos ver en el capítulo 13 y en el versículo 25 esto, y dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan. Él pertenecía a esa tribu, a la tribu de Dan, que colindaba con esta tierra de los filisteos. Y ahí, en ese lugar donde él se desarrolló, donde se estaba criando, el Espíritu de Dios ya se estaba manifestando en este hombre. El capítulo 14 y el verso 6 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león sin tener nada en sus manos. En el mismo capítulo y en el verso 19 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, de los filisteos. Luego en el capítulo 15 y en el verso 14, de la misma manera dice: pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en los brazos de Sansón se volvieron como lino quemado por el fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y el capítulo 16, que es el último del relato de la historia de este hombre, no tiene ninguno de esos datos, que el Espíritu de Dios vino sobre él. Este Sansón tenía una gran fuerza, pero no dependía de él. Es más, yo me lo imagino que él no tenía una musculatura de esas como podemos ver en algunas revistas, que parecen hombres inflados a presión, ¿no? Donde todo se le sale así un cuerpazo. Él no era así. Porque si es que hubiese sido por la musculatura que él tenía, los filisteos no andarían investigando de dónde proviene su fuerza, porque diría, bueno, pues lo ha trabajado, es un físico-culturista, mira semejantes músculos, pues de ahí viene su fuerza. Pero como él era un hombre normal en su contextura, pues los filisteos estaban investigando de dónde provenía esa fuerza. Y en los versos que hemos visto, esa fuerza provenía ¿de quién? De él, del Espíritu de Dios cuando venía sobre él. Él tenía esa semejante fuerza. Y ese mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, también fue ofrecido para nosotros. Ese Espíritu poderoso dentro de nosotros. En el libro de Hechos, el capítulo 1 y el verso 8, Jesús está diciendo: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos con fuerza por todo el mundo. Nosotros también tenemos ese mismo Espíritu poderoso dentro de nosotros, igual que este Sansón. En el capítulo 14 y 15 de Jueces se van a hablar de sucesos que viene uno tras otro, como si fuesen piezas de dominó, cayendo una sobre otra y la otra cayendo sobre la otra. Y el capítulo 14 al 15 vemos algo que se inicia de una forma formal, lógica y sin que haya ningún tipo de rareza. Él busca a una mujer, va con sus padres para pedir la mano, y ya en la boda él pone un acertijo a los invitados, y esto trajo una incomodidad en los invitados, pero Sansón estaba comportándose correctamente, estaba procediendo de una forma correcta. Pero ahí finaliza el capítulo 14 con el objetivo logrado. Sansón es el ofendido allí, y en esa ofensa él va y mata 30 de los enemigos, y estaba justificado, porque ellos fueron tras la esposa de Sansón para descubrir el enigma, y al final lo lograron, y Sansón se enoja y hace lo que hizo. Y en el capítulo 15 vemos una narración que viene después de esto, porque Sansón se va enojado de ese lugar. El padre de la chica piensa que Sansón ya no volverá jamás y la da en matrimonio a otro hombre, a la esposa. Después Sansón viene a buscar a su mujer después de un tiempo.
Y el padre le dice, no, porque yo ya le he dado a otro hombre, porque tú te fuiste tan enojado que pensé que nunca ibas a volver. Pero aquí tengo otra hija menor que es mucho más hermosa, te la doy. Y Sansón, en el verso 3 del capítulo 15, tal vez de una forma airosa, diría, jeje, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. Sin culpa soy yo. Y efectivamente, Sansón en venganza de ese agravio que le hacen de haberle quitado a su mujer, estando en el tiempo de la cosecha y habiendo ya los filisteos cosechado una gran parte, ya puesto en montones, y otra parte por cosechar, pues Sansón, utilizando unas zorras y amarrando unas antorchas en sus colas, hace un destrozo tremendo en sus cosechas, pues se quemaron las cosechas, lo que ya estaba recogido, lo que estaba por recogerse, se incendiaron sus viñedos, se incendiaron sus olivares, un gran destrozo. Y él decía, sin culpa estoy yo estoy haciendo conforme ellos me han hecho. Entonces los filisteos preguntan, ¿quién ha hecho esto? Y le dicen, Sansón, porque le han quitado a su mujer y se la han dado a otro hombre. Entonces estos vienen contra el padre y contra la chica y los queman a los dos filisteos menos. Entonces Sansón toma excusa de esto, que le habían quemado a su mujer, y él dice, ajá, me quemaron a mi mujer, ahora me vengaré. Y va contra ellos, no se sabe cuántos, no lo describe, pero dice que hace una gran mortandad allí, mata a muchos. Después va y se ubica en una cueva muy conocida, y estaba esperando el contraataque de los filisteos, porque la cosa no había quedado ahí, las piezas de dominó estaban cayendo una tras otra. Así que vienen un montón de filisteos, más de 1000 me imagino, y acamparon muy cerca de donde Sansón estaba esperando. Y los hombres de Judá le dicen a los filisteos, ¿por qué vienes contra nosotros? ¿Qué te hemos hecho nosotros? Dijo, no, venimos a buscar a Sansón. Entonces los hombres de Judá dicen, nosotros te lo vamos a traer. Van y le hablan a Sansón, y Sansón dice, muy bien, amárrenme y entréguenme. Y lo amarran con unas cuerdas nuevas, muy amarrados de Sansón, y lo van llevando. Y cuando ya estuvo en territorio llamado Leí, los filisteos lo ven amarrado y salen a tropel contra Sansón. Y ahí donde viene el Espíritu de Dios, y todos esos amarres parecían hilos quemados. Y Sansón coge una quijada de un asno y mata a 1000 hombres. Y después todavía hace su poesía. Con una quijada de asno, un montón, 2 montones, con una quijada de asno, 1000 filistones. Y hasta ahí termina la gran matanza que hizo Sansón de los filisteos. Y dice, sin culpa soy yo. Lo estoy haciendo conforme ellos me han hecho a mí. Y cuando termina esta proeza y esta gran liberación que Dios le había dado por mano de él, dice que tiene gran sed en el verso 18. Dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Algo que nos hace pensar también a nosotros, que Dios ha hecho una gran obra en nosotros y una obra costosísima. Ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Nos ha limpiado de los pecados que de ninguna otra forma podríamos obtener esa limpieza. Una obra costosísima. Así que, si nos quedamos sin trabajo, si se nos estropeó el coche, si nos viene una orden de desahucio sobre la casa, o cualquier otra necesidad, ponte a pensar si eso es mucho más caro de lo que Dios ya te dio. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cuánto más no nos dará también con él las demás cosas que necesitamos? Y aquí Sansón, en esa aflicción, nos está dejando una lección que debe quedar en nuestras mentes y en nuestros corazones, escrita de una forma indeleble. Si Dios ya ha hecho una semejante obra costosísima en favor nuestro, ¿cuánto más no nos dará aquellas cosas que necesitamos? Claro, cuando de repente se te presenta un problema,
Ese tal vez nos quita el sueño y no nos deja en paz, tranquilos. Pero tenemos que recordar que si Dios ya ha hecho una gran obra en nosotros por salvarnos, que ya es valiosísima, ¿cuánto más no va a invertir Dios en sacarnos de esas pequeñas cosas que no cuestan mucho? Y así clama Sansón y dice en el verso 19 que Dios abrió la cuenca que había en Leí y de ahí salió agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Porque Dios hace maravillas. Abrió un camino por el mar para andar por seco. ¿Quién se iba a imaginar? Hizo en una oportunidad salir agua de la peña. Algo imposible. Pero eso es lo que Dios hace. Hace maravillas. Esa es una cosa muy simple para Dios. Para nosotros una espectacularidad tremenda, pero para Dios es una pequeña obra. Así que si Dios está con nosotros, no tenemos de qué preocuparnos. Si Dios ya nos ha dado una gran salvación, ¿quién no nos va a dar el resto de las cosas? Eso nos enseña a tener fe y confianza en Dios. Como Sansón hizo, confió en Dios y dijo: Señor, si tú me has librado ahora de estos enemigos, como 1000 hombres, ¿no me vas a dar el agua que yo necesito? Eso me hace pensar cómo es que Sansón estaba matando filisteos y no tenía sed. Cuando acabó su obra y después que hizo su canto, es que se le viene esta sed. Me hace recordar de un hecho cuando estaba en una vigilia y vienen a buscarnos por un caso de una mujer que estaba poseída por un espíritu malo. Y nos fuimos, era más de la medianoche, quizás a la 1 o la 2 de la mañana. Yo fui solamente de espectador a aprender. En ese campo yo no me había nunca metido. Y este hermano sí, él tenía experiencias en este campo y cómo peleaba ahí. Luchaba, tenía una valentía, una fuerza sobre todo de rechazo a las cosas con el que el espíritu malo se estaba manifestando. Y ahí estaba hasta que terminamos esa obra. Y cuando regresamos a la vigilia, nos pusimos a orar y él no podía articular ni 2 ni 3 frases seguidas y se quedaba dormido. Yo decía: ¿qué pasó? Tranquilo, me decía. Y ahí trataba de orar y estaba pero agotadísimo, rendido. Y decía: ¿pero cómo? Si hace un momentito estaba más fuerte que un gallito de pelea. Y ahora está todo rendido, todo agotado. Es porque en el momento de la lucha espiritual somos fortalecidos por el Espíritu de Dios. Y tenemos fuerza para ir en contra de lo que tenemos que hacer. Y ayudados por Dios para hacer la obra para la cual Dios nos ha llamado. Pero una vez que se termina esa obra, estamos solamente en nuestras fuerzas y estamos pero agotadísimos. Me parece que eso es lo que pasó aquí con Sansón. Mientras él estaba luchando con los enemigos, tenía esa fuerza de Dios, ese poder. Y no tenía ni sed, ni cansancio, ni nada. Y ahí le estaba dando y dando. Mató a 1000 hombres. Y después, repentinamente, le vino una sed de muerte cuando ya había acabado esa obra. Y Dios nos conoce y nos ayuda. Y él no iba a morir de sed, porque Dios estaba con él. Aunque se habla muchas cosas de Sansón y se dice que él quebrantó todos los mandatos que Dios había dado, pero realmente más que cierto son conjeturas. Y ya como dice el dicho, árbol caído, hacha con él. Como él sí hizo cosas malas, como ya lo vamos a ver, pero sin embargo, el hecho de que él haya matado a un león y después de un tiempo vuelve al cadáver del león y coge un panal de abejas que se había formado allí, dice: no, él ha tocado un cadáver. O cuando agarra aquí la quijada del asno para defenderse como herramienta, está agarrando un cadáver, está yendo contra su voto de nazareo. Y en el matrimonio, en la fiesta del matrimonio, de seguro que tomó vino. Puras conjeturas. Porque la orden del voto de nazareato era que no toque cadáver humano de una persona, no de un animal. Porque en ese caso él no podría comerse su caldito de pollo o sus chuletas de cordero, porque estaba agarrando y comiendo animal muerto. Y Dios no lo puso para ser vegetariano. Y que haya tomado vino tampoco hay constancia, son especulaciones. Capítulo 13, 14 y 15 se ve a un hombre entregado y haciendo la voluntad de Dios, y Dios lo está respaldando en las cosas que él hacía. Y Sansón estuvo gobernando como juez. No se nos describe qué más hizo durante esos 20 años que estuvo
gobernando sobre Israel, juzgando a Israel, pero de seguro que machacaba a los filisteos. Y eso lo vemos porque los filisteos estaban dispuestos a pagar una gran cantidad de dinero para saber cuál era el secreto y para eliminarlo. ¿Por qué? Porque Sansón ya les era muy gravoso, este hombre. Después de haber gobernado 20 años, hay un relajamiento espiritual en la vida de Sansón. Hay un deterioro por hacer la voluntad de Dios. Tal vez entró en la crisis de los 40. O tal vez, como los jóvenes, que los padres toman por ellos el compromiso de ser santos, de ser consagrados para Dios, pero cuando el joven crece, ya es jovencito, dice, bueno, yo nunca quise esto. Y quieren hacer lo que sus padres siempre le están prohibiendo. No, esto es malo, pero ve que sus amigos lo hacen y empiezan a reclamar. Tal vez Sansón se ha cansado de ese voto de nazareato y de tener restricciones. ¿Quién sabe? Pero lo vemos en el capítulo 16 a un Sansón que se deja dominar por pasiones carnales. Ha menospreciado aquí ya su posición privilegiada que tenía delante de Dios. Y esto también nos muestra que hay una lucha entre la voluntad de Dios y la libertad que Dios ha puesto en el hombre. Dios quiere hacer muchas cosas en el hombre, pero al final de cuentas el hombre es el que permite que Dios haga la voluntad en él o la corta. Y aquí vemos que Dios quería hacer muchas cosas por Sansón, pero él se relaja así espiritualmente. Y en el capítulo 16 encontramos a un hombre que tiene un lindo potencial en Dios, pero que parte de ese potencial lo malgasta en su orgullo y en las satisfacciones personales. Así que empieza el capítulo 16 diciendo, y fue Sansón a Gaza. Gaza es el poblado último en el territorio de los filisteos. Él vivía en Dan. Dan está frontera con el territorio de los filisteos. Y Gaza es el último de los pueblos que tienen los filisteos. Y él se paseaba libremente por ahí, atravesaba todo, se arriesgaba mucho. Se iba por los enemigos hasta el final. Y ahí llega a Gaza y dice, y ahí vio a una mujer ramera. Y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda la noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Él está haciendo algo malo y encima está haciendo alarde de esa fuerza que Dios le había dado. Se va con esa prostituta, después rompe las puertas que me imagino son como 4 metros de alto, con sus 2 pilares, con sus cerrojos, como si nada los alza, y va caminando kilómetros y lo deja en una cumbre arriba. Alarde de fuerza. Después, en el verso 4 en adelante, vemos que él se enamora de una mujer llamada Dalila, que no se sabe exactamente si era filistea o era media filistea, por el nombre Dalila. Pero en fin, se enamora de esta mujer y los filisteos sobornan a Dalila para que Dalila descubra en qué consistía su gran fuerza. Sansón, por su parte, empieza a jugar. Gastó sus fuerzas en bromas y en salir de apuros. Le decía a la mujer, bueno, mi fuerza consiste en esto, si me amarraren con tal cosas, entonces yo ya me debilitaré. Entonces la mujer lo amarraba así cuando él se quedaba dormido y después le decía, Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón rompía todas las cuerdas y la mujer dice, me has engañado. Y así, 4 veces jugando, hasta que por fin la mujer, tanto que lo presionaba, hasta que Sansón le reveló cuál era el secreto de su fuerza. No confió en Dios, que nunca lo iba a traicionar, confió en una mujer que al final lo traicionó. Sansón era muy fuerte,
pero sin embargo débil para con las mujeres. La mujer de Timná también lo presionaba, y al final de cuentas, él soltó cuál era la respuesta del acertijo. Y aquí con Dalila, también lo presionaba la mujer. Y este hombre fuerte fue débil una vez más con Dalila, y le revela cuál era el secreto de su gran fuerza, para su mal. Mucho se acercaba al peligro, y esto le costó la vida. Tenemos que recordar a Sansón como un juez que cayó en manos de sus enemigos, prisionero, moliendo grano para ellos y siendo la burla de los enemigos. Y al verlo así a Sansón ahora, decimos, cuánto potencial desperdiciado por juguetear con el pecado, por 5 minutos de placer, ha vendido su relación con Dios. Y podríamos suponer, ¿y si Sansón no se hubiera relajado en su relación con Dios? ¿Y si Sansón hubiese permanecido firme con Dios? ¿Qué cosas más hubiera hecho? Pues hubiera sido mucho más útil. Hubiese librado mucho más a Israel de sus enemigos. Hubiera seguido siendo usado por Dios. ¿Sí? Sansón desperdició su vida. Pudo haber fortalecido a la nación, pudo haber hecho que la nación se acercara a Dios y pudo haber aniquilado de una vez a los enemigos. Tenía el potencial, tenía la fuerza dada por Dios, tenía el respaldo de Dios para ello. Pero sin embargo, se desvió, se salió de la voluntad de Dios por caprichos personales, por satisfacciones personales, y perdió de hacer todas esas cosas. Y queda una pregunta para nosotros. ¿Cuánto de nosotros también estamos desperdiciando el potencial que Dios nos ha dado? Cuando yo voy a un funeral o cuando escucho de alguien que ha fallecido, el Señor se lo ha llevado, yo me pregunto si realmente se lo ha llevado el Señor o es que Él se ha ido antes de tiempo. Es que una gran parte de los hijos de Dios se van antes de tiempo. No es en el tiempo señalado por Dios, porque están metidos en cositas, en pecados, se arriesgan, hacen cosas que no deben hacer. Por lo menos uno aquí en este grupo se va a ir antes de lo que Dios quiere, porque no se ha cuidado en su alimentación, porque ha cometido muchas cosas malas y se irá antes. Ese soy yo. Me iré antes porque he cometido muchos errores en el pasado y todos esos pasan facturas. ¿Nos iremos en el tiempo que Dios ha señalado que nos iremos de esta tierra o nos iremos antes? Sansón se fue antes por juguetear por el pecado, por juguetear con el pecado, por apartarse de Dios, por buscar su satisfacción personal, por no cuidarse. En el capítulo 16, en el verso 28, vamos a encontrar una oración de Sansón. Él dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Aquí habíamos dejado a Sansón preso, encadenado en ese lugar, y le habían quitado los ojos, lo cual ya nos deja algunas cositas que pensar. Cuando los creyentes, los que conocemos a Dios, nos apartamos de Dios, podemos esperar cosas parecidas, sin ojos. Ya no nos resplandece la luz de la voluntad de Dios. Ya cuando nos apartamos de Dios, ya caemos en una oscuridad espiritual. O cuando nos apartamos de Dios, nos encontramos encadenados y presos del enemigo. Cuando nos apartamos de Dios, acabamos siendo el hazmerreír de nuestros enemigos. Y sobre todo, cuando nos apartamos de Dios y así nos conducimos, damos un testimonio de deshonra a nuestro Dios, como sucedió aquí. Los filisteos estaban felices y adoraban a su Dios. Por Sansón estaba preso y aparentemente el Dios de Sansón no era tan fuerte como el Dios de los filisteos. Un descrédito, un mal testimonio de deshonra para Dios. Pero en los últimos instantes de su vida, Sansón se vuelve a Dios. Y el verso que hemos leído, que Sansón clama a Dios y le pide una última oportunidad: Señor, fortaléceme solamente esta vez y muera yo con los filisteos. Lo habían llevado a Sansón de la cárcel a su templo, donde tenían mucho más de 3,000 hombres,
En la parte de arriba habían 3.000 y abajo, en la sala de abajo, los 5 jefes principales de los 5 pueblos que formaban los filisteos, mucha gente celebrando y riéndose de Sansón como un juguete ahí, ciego, y lo empujaban de un lugar para otro, lo escarnecían, se burlaban, daban gloria a su dios, a Dagón, y ahí es donde Sansón le pide: Señor, solamente esta vez, fortaléceme. Un hombre que vuelve a Dios, en las últimas, pero vuelve a Dios. Eso nos enseña que por más que hayamos fracasado, siempre hay oportunidad de volver. Nunca es demasiado tarde para volver a entregarnos en las manos de Dios. Sansón inició un trabajo que otros lo continuarían. Él no libró totalmente a Israel de los filisteos, pero sí empezó. Se cumplió la palabra de Dios en el verso 13, cuando el ángel le habla a los padres, dice: porque él empezará a librar al pueblo de Israel de los filisteos. Y lo hizo. No en la medida que se esperaba, pero empezó. Lo continuarían otros y otros hasta David, que fue el que les dio el golpe mortal a los filisteos, del cual nunca se levantaron. Así que el ánimo, el llamado en esta mañana es: sé fiel al Señor. Y si en algo te has apartado, vuelve. Habrás perdido algunas cosas, pero todavía eres útil. Todavía puedes reempezar. Todavía puedes ser útil para con Dios y todavía puedes gozar de sus beneficios. Aunque no veas los resultados, empezarás algo. Vamos a orar.